¿Nuestro cerebro realmente no entiende el no o eso es neurobasura? ¿Qué tal, equipo? Hace unos días me comentaron un video bastante viejo en el que explicaba que nuestro cerebro sí entiende el no. Lo que no entiende es la preposición negativa. Y me dejaron este comentario que dice: no pienses en un perro, no pienses en un delfín, no pienses en ser feliz. Eso demuestra que el cerebro es bastante positivo y que no le importa el no. Ahora, ¿esto es verdad o es neurobasura? Este video no lo hago con el objetivo de tirarle hate a la persona que me comentó, sino con el objetivo de eliminar un poquito de humo del internet, que saben que para mí, que me dedico al mundo de la mentalidad y el desarrollo personal, el hecho de que esté circulando mucha neurobasura me choca un poco, me parece que es poco ético, me parece que ensucia todo el mercado, además que perjudica a las personas que después andan por la vida con estas creencias que no están tan buenas en realidad. Y no están buenas porque si vivimos basados en falacias, al final terminamos viviendo en un mundo muy distorsionado. Entonces, nuestro cerebro no entiende el no. Pensar que nuestro cerebro no entiende el no, porque si te digo que no pienses en un delfín, pensás en un delfín, es lo que se llama falacia de inducción indebida. También pensé en que este podía llegar a ser una falacia de evidencia incompleta, pero ahora vamos a ver por qué digo que es de inducción indebida y no de evidencia incompleta. ¿Qué es una falacia de inducción indebida? Una falacia de inducción indebida es, por ejemplo, si yo digo Juan es alto y corre rápido, entonces todos los altos corren rápido. En este caso me ponen una serie de ejemplos, pero todos tienen dos características fundamentales que acotan mucho la conclusión y son que están dentro del verbo pensar. Ahora vamos a desarrollar eso más adelante. Pero primero empecemos por qué tu cerebro sí entiende el no. Si yo te dijera en este momento, no sabes, no me interesa tu opinión, no sos suficiente, no sos inteligente, y hubiera respondido con cualquiera de estas preposiciones al comentario, entonces estaría siendo grosero. A la persona le ofendería. Ahora, si el cerebro no entendiera el no, la persona escucharía y entendería y no se lo tomaría mal porque pensaría, su cerebro interpretaría que le estoy diciendo que sabe, que es inteligente, que me interesa su opinión y que es suficiente. Y el no cambia el significado absoluto de la oración y hace que incluso si yo te señalo con el dedo y te digo, no te metas, no sabes, no sos inteligente, no me interesa tu opinión, no te pregunté. Si yo contestara eso al comentario, esta persona se ofendería y con justa razón porque yo estaría siendo grosero. Entonces, ¿por qué se ofendería? Porque el cerebro entiende el no. Si el cerebro no entendiera el no, incluso si hablamos a un nivel subconsciente, si el cerebro no entendiera el no, tal vez esta persona diría, ok, está siendo grosero, pero no lo sentiría mal, porque a nivel consciente entendería que es grosero, pero a nivel subconsciente, que es el que maneja más la parte emocional, no sentiría nada porque su cerebro no entiende que estoy siendo grosero, pero sí lo entendería. Ahora, ¿qué pasa con la falacia de inducción indebida? Ya les mostré un caso en el que si yo digo cosas que empiezan con no, tu cerebro lo entiende. Por eso es una inducción indebida, porque yo encontré un ejemplo en el que mi cerebro no acata el no, pero sí lo comprende, solo que no lo acata, y lo tomé y lo extrapolé a todas las oraciones como si mi cerebro no entendiera la negativa. Todos los ejemplos en los que se basan para decir esto tienen una característica común, que dije, se basan en el verbo de orden pensar. Es una apertura de orden. ¿Qué quiere decir? Yo abro una orden. Yo te voy a decir ahora, te voy a ordenar algo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo abro una orden, por ejemplo, no pienses o pensá en, a continuación tengo que añadir información, porque si no tu cerebro no tiene la información suficiente para comprender la preposición en sí. Ahora, el asunto es que la preposición no pienses en es una autocontradicción. O sea, la preposición es una autocontradicción. No es que tu cerebro no entienda el no, es que está siendo autocontradictorio. Es como, por ejemplo, para entender la ausencia de luz, yo tengo que entender qué es la luz. Esto es lo mismo, tu cerebro no puede entender que no pienses en un perro sin antes traer a la memoria la información de lo que es un perro. No puede acatar la orden sin la información. Si yo digo no pienses en, tu cerebro va a decir, ¿en qué? Ahora, el asunto es que en el instante en el que yo te diga, tu cerebro va a traer de tu banco de memoria la información de lo que no quiero que pienses y por lo tanto vas a pensar en eso, pero no es que no entienda la negativa, es que tu cerebro no puede acatar la orden sin tener información suficiente. ¿Cómo funciona esto? Vamos a otros ejemplos que no sean del verbo pensar en los que vas a ver que sí vas a entender el no. Si yo digo no mates personas, tu cerebro no piensa tengo que ir a matar personas. Tu cerebro piensa en verbo de orden no mates, información necesaria para entender la orden, la palabra personas. Entonces yo digo, no mates es la orden, personas es la información necesaria para entender la orden. No rompas los platos. Si yo digo no rompas los platos, tu cerebro no piensa que hay que romper platos. Tu cerebro acata la orden no romper y después la información necesaria son los platos. Cuando yo digo no repitas todo lo que ves en internet, automáticamente vas a pensar en todo lo que ves en internet.
pero no vas a pensar en repetirlo. Tu cerebro no va a interpretar que te estoy pidiendo que lo repitas. Tu cerebro va a tener que pensar qué es lo que no tengo que repetir. Si yo te digo, no saltes de un puente, tu cerebro no va a pensar en saltar de un puente, pero sí va a pensar en un puente. Entonces, en todos los casos, si yo digo, no mates personas, tu cerebro va a traer a la memoria qué es el concepto de persona. Si digo que no rompas los platos, tu cerebro va a traer a la memoria qué es un plato. Si te digo que no repitas todo lo que ves en Internet, tu cerebro va a traer a la memoria lo que es Internet, lo que es contenido de Internet. Si yo digo que no saltes de un puente, tu cerebro va a traer a la memoria lo que es saltar y lo que es un puente. Y el significado de la frase saltar de un puente, que no es solo estar parado en un puente y saltar, sino tirarse hacia abajo. Tu cerebro va a usar esa información para comprender la preposición. Entonces, si te das cuenta, tu cerebro en todas las preposiciones entiende el no. En la preposición de orden pensar, la información necesaria para poder ejecutar la orden genera la autocontradicción. Y esto, por eso, es una falacia de inducción indebida. Como yo encontré un ejemplo en el que mi cerebro no puede acatar la orden, no es que no la entiende, es que no la puede acatar. Es mecánicamente imposible. No hagas. Si yo te digo, no hagas, me vas a decir que no haga qué. Cuando yo te diga que no lo hagas, vas a pensar en eso, pero no vas a querer hacerlo. Solo vas a pensar en eso. Entonces, cuando yo digo, no pienses, no pienso en qué. Ahora, cuando yo añado el qué, para entender lo que te estoy pidiendo, vas a tener que pensar en eso. Entonces, solo aplica para la autocontradicción de no pienses en. Es como decirte que te rasques la oreja sin tocarte. Es una autocontradicción. No puedo rascarme la oreja y no tocarme al mismo tiempo. Entonces, esto es lo mismo. Te digo, haceme masajes en el hombro, pero no toques mi hombro porque me duele. Es una autocontradicción. Porque si me haces masajes me va a doler, y si no me haces masajes no lo estás haciendo. Entonces, realmente nuestro cerebro sí entiende el no, porque si yo te digo, no sos suficiente, no me interesa tu opinión, no sos inteligente, no sabes, no opines, tu cerebro entiende lo que estoy diciendo y hasta entiende que estoy siendo ligeramente agresivo. Si yo te digo, no mates personas, no rompas platos, no repitas todo lo que es en Internet, no saltes de un puente, a tu cerebro no le dan impulsos de hacer esas cosas, pero cuando yo digo, no pienses, tu cerebro me va a preguntar, me va a decir, necesito información. En el instante en el que yo le dé la información, tu cerebro la va a traer a la conciencia. Y de hecho esto no es un fenómeno de la mente subconsciente, este es un fenómeno de la mente racional que, para poder completar esto que es una preposición lógica, necesita la información lógica, porque las preposiciones lógicas funcionan muy similar a cálculos matemáticos. Para eso estudian un poco lógica preposicional, igual acá hablamos bastante de eso. Yo necesito una orden de preposición, como si fuera un verbo sumar. Si yo pongo un más solo, nunca va a dar 4, tengo que poner un 2 y tengo que poner otro 2 al lado para que dé 4, o tengo que poner un 3 y un 1. Bueno, acá es lo mismo. Si yo no pienses, es una ecuación que tengo el cálculo, la fórmula que quiero que ejecute, no pensar. Y de hecho tengo la fórmula pensar, tengo el negativo, y después tengo lo que estoy negando pensar. Tengo la orden no matar, la orden matar, el negativo, y tengo lo que no quiero que mates. Tengo la orden romper, el negativo que es el no, y lo que no quiero que rompas. Entonces, personas, los platos, un perro, aplica para todo. Nuestro cerebro entiende el no, nuestro cerebro entiende la preposición negativa. Lo que no puede hacer nuestro cerebro, porque es mecánicamente imposible, al menos para nosotros los humanos, dentro de nuestro esquema lógico, dentro de la lógica preposicional, es imposible que yo te dé una orden lógica y no te dé la información para ejecutar la orden lógica. O, en este caso, si la orden lógica es pensar, es imposible que yo te dé la orden lógica de no pensar en algo. Pero es porque no pensar en dos puntos, lo que no quiero que pienses, es una autocontradicción en sí mismo, y la falacia lógica está en la misma preposición. Por eso hablamos de una inducción indebida. Y si nos damos cuenta, la mayoría de las personas que dicen esto son gurúes de Internet, son empresarios que te dicen que no estudies, que no vayas a la universidad, que no digo que haya que estudiar, que haya que ir a la universidad, tampoco digo que esté mal ser empresario sin haber ido. Lo que digo es que se están metiendo en un campo de que aparte están dándole un fenómeno neurocientífico a lo que es simplemente una falla preposicional de lógica sencilla. Están confundiendo como un fenómeno neurocientífico lo que era un simple tema de lógica preposicional. Entonces, si nos basamos en la información que tenemos hoy todos al alcance, en los significados de las palabras, de las oraciones y de las cosas, entendemos el no a la perfección. No hay un fenómeno neurológico de que nuestro cerebro no lo entienda. Pero sí es verdad, yo no le puedo ordenar a mi cerebro que no piense en algo, porque para saber en qué no tiene que pensar, le tengo que decir en qué. Ahora, por todo lo demás, nuestro cerebro entiende el no y la negativa a la perfección. Y es muy importante saber que lo entendemos, porque es muy importante darnos cuenta que lo utilizamos en todo. Incluso yo, para decir, tu cerebro no entiende el no
tengo que entender lo que es el no y tengo que entender que me estás diciendo que no lo entiendes. Así que incluso en esa propia oración yo necesito una comprensión de la negativa. Y nuestra mente subconsciente la entiende todavía mejor que nuestra mente consciente. O sea, por eso es que cuando nos niegan cosas, en la infancia, si nos niegan cosas constantemente afecta nuestra autoestima, porque justamente nuestro cerebro interpreta muy fuerte el no. Mucho cuidado cuando pensamos que nuestro cerebro no puede interpretar cosas y sobre todo, orden lógica, no repitas todo lo que ves en internet y más cuando nos venimos dando cuenta que esto no cierra mucho. Quiero hacer un apartado para aclarar que yo también al principio me apareció una persona cuando empecé a estudiar coaching y me dijo, nuestro cerebro no entiende el no, no pienses en un elefante, no pienses en Batman en calzoncillos, y yo quedé asombrado, pero después de analizarlo un poquito, me di cuenta de que en realidad el asunto no era que mi cerebro no entendía el no, era que estaba ante una autocontradicción. No comparto esto para insultar, para criticar, comparto esto para mitigar y difuminar un poco todo el humo que anda dando vueltas en internet y contribuir en que vivamos en un espacio de internet más libre de humo. Si viste el video hasta acá, muchas gracias, te invito a darle like y a compartirlo con esa persona que piensa que nuestro cerebro no entiende el no. Nos vemos.